Y vamos a hablar de vacunas, porque a muchos nos da un poquito de temor o no tenemos la información necesaria para saber en qué momento deberíamos vacunarnos según nuestra edad e incluso el trabajo que realizamos. Así que hoy invitamos a la doctora Viviana Gómez, que le damos los buenos días. Doctora, gracias por acompañarnos. Ahora, doctora, una persona que trabaja en San José Centro, que está expuesta al smog, a los carros, ¿qué tipo de vacuna es candidata a ese tipo de persona? Bueno, buenos días, Verónica, y muchísimas gracias por la invitación. Sí es importante este punto que comenta, sobre todo que estamos hablando de vacunación en adultos, y recordemos que los adultos tenemos una cultura muy escueta en lo que es vacunación. Se han realizado esfuerzos enormes en la población pediátrica, sin embargo todavía en la población adulta pues tenemos un reto enorme. Y la población trabajadora, que representa casi la mitad de la población de este país, necesita ser atendida en temas de salud y seguridad. Y obviamente la labor que realiza el adulto va a ser importante para determinar qué vacunas necesita frente a ese trabajo que realiza, y pues entonces es importante que volvamos nuestros ojos y pongamos atención a qué está haciendo ese trabajador y cómo debe ser cubierto. En el caso que me mencionas, por ejemplo, hablemos de los recolectores de basura, por ejemplo, los que están encargados del aseo de las calles. Que tiene el chinamito ahí al puro que tiene el frente, chinamito, así es, que está en contacto con muchísima gente durante todo el día. Bueno, es importante que estos trabajadores, pues por ejemplo, una vacuna como la de la influenza, que es la famosa vacuna que conocemos, la vacuna de la gripe, porque sabemos además de que tenemos épocas que son críticas, por ejemplo el inicio de las lluvias, en donde las infecciones respiratorias se vuelven muy comunes, y por eso es importante que ante el contacto con tantísimas personas pues tengamos esa protección. Por ejemplo, inclusive los trabajadores, como te comentaba, los que barren o los que están recogiendo basura, etcétera, tienen riesgo, por ejemplo, a cortarse y tener infecciones, ¿verdad? Entonces es importante que esta población trabajadora se cubra, por ejemplo, con vacunas como la del tétano, difteria y tétano. Es importante, por ejemplo, hepatitis A, porque va a estar en contacto quizá con aguas contaminadas, con alimentos contaminados, ¿verdad? Y hepatitis B por el riesgo que hay de punción también con algún desecho infectocontagioso que pudiera generarle algún problema, ¿verdad? Ahora, doctora, una población o, por ejemplo, los trabajadores de maquilas, ¿qué tipo de vacuna les recomendamos a ellos? Bueno, es importante también en el tema de maquilas, recordemos que generalmente son puestos de trabajo donde hay muchísima gente trabajando en una zona pequeña, ¿verdad? Y por tanto, pues también hay alto riesgo de contagio de enfermedades respiratorias. Pero también dependiendo de la maquila y dependiendo del material que se esté trabajando, pues hay otros riesgos también a los cuales deben ser protegidos. Y en este caso tenemos que proteger principalmente los pulmones y aquellas infecciones también a las que se puede generar riesgo. Hablemos, por ejemplo, también de una vacuna como la influenza, para proteger precisamente, y una vacuna también, por ejemplo, como el de neumococo. Sabemos que el neumococo pues es esta enfermedad que nos genera la neumonía, que es una complicación que mata muchísima gente en el mundo, y que por tanto tenemos que proteger a esta población. Y hay otro factor, Verónica, que es muy importante, y es dónde está ubicada, por ejemplo, esa empresa, porque yo puedo hablar de los riesgos, por ejemplo, a los que está expuestos, pero por ejemplo, si esa textilera o esa maquila está, por ejemplo, en una zona que hay endemicidad de otras enfermedades, llámese dengue, por ejemplo, o que hay un brote de alguna enfermedad, es importante que las autoridades de salud de esa zona puedan recomendar cuáles son las vacunas, además que esos trabajadores deben estar cubiertos. Ahora, los que están expuestos a niños, ¿verdad? Hay una población que los maestros, ¿verdad? Que están con chiquititos ahí, y usted sabe que como que son más terribles. Llega uno con virus y hasta la maestra se enferma. Así es. Bueno, la población, sobre todo hablemos de los profesores, y hablemos desde los profesores de kinder, pre-kinder, también hablemos de los profesores, por ejemplo, de primaria, secundaria, y hasta los profesores universitarios, ¿verdad? Y el hecho de estar en contacto con muchísima gente también los hace propensos a muchísimas infecciones respiratorias también. Entonces es una población que, y también hablemos de que hay comedores en la escuela, ¿verdad? Hay comedores en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y por eso hay que proteger, por ejemplo, bueno, hablemos de la influenza, hablemos de una vacuna que también es prioritaria en este grupo, como lo es el de la hepatitis A. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, las personas de un poquito más entradas en años y que igual tienen que exponerse todos los días a salir a trabajar? Y usted sabe que hay momentos donde están hacinados con mucha gente en el bus, lo que sea, llueve, bueno,
todas estas exposiciones cotidianas cuando ya tengo un poquito más de años. Así es. Bueno, recordemos además que en las empresas tenemos trabajadores que tienen enfermedades crónicas, llámese asma, llámese diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, y por tanto es una doble responsabilidad que quienes velamos por la salud de estos trabajadores sepamos además que ellos tienen un riesgo doble. Y ahora que estábamos hablando de lo del tema de la edad, incrementar la edad para pensión, ¿qué significa esto? Vamos a permanecer más tiempo en el trabajo, ¿verdad? Y entonces nos vamos a exponer no solamente a los riesgos propios de la labor que realizamos, sino también a todo lo que nos vea como ser humano integral que somos. Y entonces, pues obviamente un trabajador con enfermedades crónicas tiene mayor necesidad de velar por su esquema de vacunación, llámese influenza, llámese difteria, tétanos, tosferina, llámese neumococo, llámese meningococo, hepatitis A, hepatitis B, si es un trabajador que además viaja, ¿verdad? Tiene que tener vacunas, por ejemplo, como lo de la fiebre amarilla. Entonces, es muy importante que dentro de las empresas, no solamente médicos, porque no todas las empresas pues tienen la oportunidad de tener un médico, pero tienen profesionales de la salud ocupacional que ven por la salud, que ven por la seguridad y deben saber que hay un esquema de vacunación frente a las actividades económicas que debe ser cumplido. Muy bien, doctora Gómez, muchísimas gracias por su tiempo, por sus recomendaciones y estar al día con las vacunas. Hay que estar pendiente aunque estemos grandes.